Bueno, para esta primera parte de la instalación de SharePoint vamos a necesitar primero algunos prerequisitos. Entonces, para esto primeramente vamos a ir a nuestra conexión del dominio, porque en este caso va a ser un ambiente todo en uno, pero requerimos conectarnos a un dominio para que podamos conectarnos a la base de datos. Entonces, por lo tanto, hay que colocar el DNS que estamos colocando, el DNS del cual es nuestra base de datos o al dominio que nos vamos a ir conectando, para no tener problemas al conectarnos al dominio. Entonces, ya teniendo hecha esta primera parte del DNS, vamos a cambiar el nombre del dominio. En el nombre del dominio ya cada uno coloca el nombre del dominio al que pertenece, la base de datos y a la cual va a ser configurada el SharePoint. En este caso estoy utilizando un dominio test.local y el mismo también tiene, estamos usando un usuario que tiene permisos de administrador, que está dentro del grupo de administradores dentro del dominio. Entonces, problemas de permisos no vamos a tener. Entonces, acá vamos a esperar un cacho, ya que puede tardar un momento hasta que se conecta al dominio, Y ya estando en el dominio, con esto vamos a poder ya conectarnos a la base de datos y continuar, que esta primera etapa sería instalar el SQL. Y entonces, para que esta base de datos sea reconocida, entonces tenemos que conectarnos al dominio. Entonces ya nos hemos conectado al dominio. Una vez ya conectados al dominio, nos va a pedir que reiniciemos la máquina. Entonces nos reiniciamos. Bien, la mayoría de los pasos también siempre vamos a, en esta parte de la instalación de SharePoint, va a requerir varias reinicios de nuestra máquina virtual, Entonces esperamos que se reinicie. Y ya teniendo reiniciada nuestra máquina, que ya yo corté ese paso y directamente me salté, entonces podemos ver que ya es parte del dominio. Entonces, para poder comprobar también que somos parte del dominio, voy a utilizar un path local que está dentro de las carpetas compartidas y en el cual tengo mi ISO para instalar el SQL. Entonces esto lo monto y lo ejecuto, En este caso va a ser el SQL Server 2012, ya que es compatible SharePoint con esta versión de SQL que tenemos. En el caso para la instalación, vamos al segundo, al segundo tab que dice Installation, que presionamos la primera opción. Esto nos va a tardar un poco hasta conectarse, al instalador, pero después de eso no va a haber problemas, Entonces aquí ya cargado, la operación se ha sido completada, no ha habido ningún tipo de error. Aquí lo vamos a colocar con una clave que lo saque de internet, y que va a funcionar. No vamos a tener problemas para instalar con esta clave. Acá colocamos aceptar, next. En el caso de actualizaciones no hay mucho que ver, entonces nos saltamos. Entonces acá va a tardar también un momento en cargar la instalación.
eso sí, no, todo este proceso de instalación toma un buen tiempo. Entonces hay que estimar una buena cantidad de tiempo para la instalación del SharePoint en total. Entonces esperamos un momento que cargue. No creo que va a tardar mucho. En este caso les voy a mostrar un inconveniente que he tenido al instalar este SQL. Como les decía, tenemos que cumplir con algunos prerequisitos antes de instalar. Pero en este caso podemos ver que algunos de los prerequisitos o recomendaciones que podría darles es que desactiven, ¿no?, el firewall, ya que por los filtros que tiene podríamos tener algunos problemas en la instalación y el corrido de nuestras bases de datos. Entonces aquí seleccionamos Next nomás. Aquí seleccionamos lo que vamos a usar para nuestro SharePoint o para nuestra base de datos en SQL. Entonces los que estoy marcando pueden ir marcándolos también. Lo esencial sería que marquemos la consola, ¿no?, así para tener el manejo de las bases de datos y poder ver las bases de datos. En caso de que no marques esto, no vas a poder tener el SQL Management, entonces no vas a poder ver las bases de datos, pero igual después puedes instalarlo, ¿no? Y entonces acá nos dice siguiente, vamos, acá seleccionamos nuestra instancia por nombre o puede ser por default. Esto ya depende de cada uno. En mi caso yo le voy a colocar por default, entonces para que se mantenga nomás el nombre de mi instancia. Entonces va a cargar. Next. Acá recomiendo que coloquen automático a la parte de la gente y habilitar nuestro server browse, ¿no?, que esto también nos puede afectar un poco si es que no lo habilitamos, pero igual se puede habilitar después de instalar el SQL en caso de que no lo hayas habilitado. En el caso de la autentificación podemos colocarlo Windows, pero lo vamos a colocar mixto, es decir, con administrador SQL. Acá también agregamos add current user. Entonces solo se coloca next e instalamos, ¿no? Esto va a tardar, este es el paso un poco más tardado en la instalación del SQL. Entonces yo voy a mostrarlo de manera más corta, no voy a mostrar todo el proceso que va a estar cargando, pero como les iba comentando, no he preveído, entonces algunos prerequisitos antes de instalar el SQL que cada uno debería no preverlos, y en este caso por instalarlos rápido no he previsto estos puntos. Entonces acá yo voy a tener varios errores. Entonces antes de instalar cualquier aplicación en sí, ¿no?, en este caso es SQL, tendríamos que prever, en este caso yo no he previsto que tenía que tener el framework 3.0 instalado. Entonces algunos componentes no se van a instalar, entonces va a ser necesario que instalemos. Entonces antes de instalar todo esto, se recomienda ya tener instalado el framework 3.0 y eso, ¿no? Sí, eso sería lo esencial. Mira, como aquí está buscando el feature, el Net Framework 3.0, porque estoy manejando ahorita un ambiente que es un Windows Servers 2012. Entonces ya tiene preinstalado el Framework 4.5, pero el 3.0 no. Entonces por lo tanto acá también teníamos que hacer unos pasos extras. Estos puntos también, pero nos va a ayudar para poder conocer cómo podemos instalar este Framework 3.0, que no es complicado, pero sí te puede tomar un tiempo investigarlo, ¿no? Han visto, me ha salido el error. Aquí ya nos está dando indicio, ya nos está dando síntomas de que nuestra aplicación o nuestra instalación va a fallar, ¿no? Entonces sí, recomiendo realizar esto, unos pasos previos, ¿no? Si estuviera dentro con
el unirnos al dominio, ¿no? Entonces ya tendríamos, antes de estar haciendo correr el instalador de SQL, porque nos va a tomar más tiempo, ¿no? Entonces eso sí puede ser desventajoso. Entonces ya para aprovechar un poco, como sabemos que nuestro Framework 3.0 va a estar mal, viendo ya los síntomas al instalar, que sí me acuerdo que debería haberlo hecho antes porque era un ambiente limpio. Entonces para la instalación de este Framework 3.0 nos requerimos el path, ¿no? Es decir, si tú estás utilizando un ambiente de un Windows, en este caso yo estoy utilizando un Windows Server 2012, entonces yo tengo que tener este path, SXS, donde está los archivos que requiero para poder instalar este framework. Requerimos este path, entonces tendrías que tener el ISO y montarlo, ¿no? Pero en este caso yo tengo la carpeta automáticamente. Entonces vamos aquí a Manage, agregar roles y features, como si estuviéramos en un dominio. Entonces aquí solo colocamos Next, ¿no? No hay mucho problema acá. Vamos a tratar de llegar hasta el punto donde instalamos los features. Entonces la parte de los roles no nos interesa, no sé que queramos activar un Active Directory y un dominio, pero este no es nuestro caso. Acá ya podemos ver que aquí está el 3.5, que es el que requerimos para la instalación del SQL. Activamos los 3 puntos, agregamos los features que nos va a salir al mismo tiempo que queremos habilitar esto. Nos fijamos si el 4.5 está completo para no tener ningún inconveniente luego. Aquí es el punto en el que podemos tal vez requerir un poco donde tenemos que agregar nuestro path, ¿no? Para poder instalar el Framework 3.0. Entonces la parte de roles tampoco no vamos a agregar nada. Lo que requeríamos era solo agregar el framework, ¿no? Entonces damos una revisada y tendríamos que agregar, ¿no? Este path que les estaba mostrando, que yo tengo una carpeta compartida. Entonces acá nos va a salir, mira aquí, dice que podemos especificar un path alternativo y aquí vamos a copiar el path que les estaba diciendo. En este caso, ¿dónde está? Aquí está mi path. Entonces nos fijamos cuál es el path compartido de este y lo podemos hacer desde un path compartido, ¿no? No si quieres copiarlo a tu máquina o a tu máquina virtual, tomaría más tiempo. Es mejor directamente desde tu path compartido y no vas a tener ningún tipo de problema en este caso. Entonces nos fijamos que esté igual y aquí le agregamos, ¿no? La carpeta más, porque no estás reconociendo la carpeta donde está. Entonces SXS. Entonces colocamos, solo nos faltaría colocar instalar, ¿no? Y listo. Lo colocamos instalar y esperamos que cargue. En nuestro caso del SQL, que sigue tardando un poco, vamos a hacer que cargue al mismo tiempo, ¿no? No creo que tengamos algún tipo de problema al instalar los dos al mismo tiempo, pero en caso de que tengamos algún problema tendríamos que hacer correr de nuevo el instalador de SQL y los componentes que no se hayan instalado, entonces los vamos a tener que instalar de nuevo, ¿no? Entonces no va a haber mucho problema en ese caso. Solo nos va a tomar un poco más de tiempo, pero después no se va a tener más problemas en la instalación. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un problema de errores al instalar y no tener el Framework 3.5 para el SQL. Y como les decía, vamos a tener que hacer correr de nuevo el instalador.
Esperamos un momento. Estos perros podríamos haberlos evitado al instalar anteriormente el 3.5, pero de forma de aprender también es bueno no cometer estos tipos de errores que son comunes siempre al instalar este tipo de aplicaciones. Entonces acá los pasos van a ser similar. Probablemente tengamos que crear otra instancia. Aquí vemos los mismos datos, ¿no? Sigue nuestro firewall como warning, pero no se presenta un problema, entonces no hay mucho que ver. Pero por si acaso vamos a desactivarlo, como les decía, ¿no? Para evitar algún tipo de que no está leyendo nuestra base de datos cuando ya esté instalado el SharePoint. Entonces estos tipos de errores podemos evitarlos con estas cosas. Aquí nos va a pedir de nuevo la llave, ¿no? Esta llave para el producto, que va a ser la misma que estaba utilizando hace rato. No hay problema en ese punto. Podemos utilizar también la misma llave que les voy a mostrar. Entonces no van a tener mucho conflicto en este punto. O utilizar otra clave que tengan, ¿no? Entonces en este punto aceptamos de nuevo. Seguimos con lo mismo. Acá está, entonces ya vemos cuáles cosas se han instalado y lo volvemos a marcar, ¿no? Algunos ya se han instalado, entonces nos falta al Management Tools, que nos va a servir, y Next. Esto ya depende del trabajo que vas a realizar tú, ¿no? Pero en este caso yo he marcado los que voy a necesitar. En mi ambiente, entonces aquí aprovechamos, apagamos el firewall para no evitar problemas, ¿no? Futuros. A veces no es recomendado, pero para no tener problemas ya en nuestra aplicación estamos haciendo. Entonces acá ya como solo se puede tener en un SQL una instancia por default y puedes tener varias instancias por nombre, entonces no nos va a dejar tener otra instancia por default. Entonces vamos a tener que crear una por nombre. Entonces en este caso le podemos dar otro nombre de otra instancia. En este caso no está validando los caracteres especiales, entonces sí, solo tendríamos que borrar el guión y no vamos a tener problemas, ¿no? Porque tratar de utilizar la default no vamos a poder, como les estaba diciendo, solo puedes tener una instancia por default, pero por nombre sí puedes tener varias instancias. Entonces solo sería eso, crear una instancia por nombre y ya estuviéramos cumpliendo con este requisito, ¿no? Entonces ya aquí no vamos a tener más problemas y no creo que tengamos más problemas porque ya hemos configurado lo que queremos instalar. Ya tenemos nuestra instancia, la parte de autentificación, lo que les decía, ¿no? Acá colocar automático, no se olviden la gente, y si el browser está deshabilitado, habilitarlo, ¿no? Agregar aquí un usuario actual. Podemos utilizar el Mixed Mode para no estar configurando luego, ¿no? Nuestro usuario SA, que es que si quieres tener una autentificación de SQL, que sería bueno también, ¿no? Porque en SharePoint también utilizamos autentificaciones SQL con privilegios de sysadmin si es que queremos hacer algunas funciones dentro del SharePoint. Entonces lo agregaremos de una vez para no estar agregando luego. Aquí Next, que no vamos a tener más problema en este punto. Y la instalación sería, ¿no? Que es lo que más tarda. Y como ven, esta vez sí se ha instalado todo, no ha habido ningún tipo de problema. Entonces, como les decía, ya nos evitamos unos varios pasos que instalando previamente el 3.5 lo hubiéramos evitado. Y aquí está el Management Studio que les decía. Si es que
no lo instalan, no van a poder ver, ¿no?, sus bases de datos dentro de este, que es el que nuestro manejador, ¿no?, o dentro del Server Manager. Les puedo recomendar algunos tips, ya que aquí también tiene como que un Security Configuration que puede crearnos algún tipo de filtro, entonces sería mejor deshabilitarlo también por si acaso, ¿no?, para no tener problemas luego con el SharePoint o en plena instalación. Ya después, profundizando, ya podríamos ver si habilitarlo o no. Entonces aquí está nuestra nueva instancia que hemos creado por nombre. Nos conectamos. Aquí vemos si nuestras bases de datos se han generado bien, porque en algunos casos puede que no te muestre todo esto, entonces puede que esté mal instalada tu instancia. Entonces ya lo tenemos correctamente instalado. Nos fijamos aquí el management, que estos sí ya serían pasos previos ya para la segunda parte de nuestra instalación, que sería la de SharePoint. Habilitamos esta parte del TCP y también el PIPS, ¿no?, que esto les recomiendo que los dos lo habiliten para un paso previo para instalar SharePoint. También nos fijamos si nuestro browser también está habilitado, como lo dijimos, automático. Y acá, como ven, está todo perfecto. Ya creo que ya con estos pasos ya podríamos ir a la instalación del SharePoint. Entonces hasta este punto ya estamos cumpliendo con la primera etapa.